estuve investigando quién es Fernando Quijano Velasco sin haber escuchado su excelente conferencia. Dije, él es caucano. por su hoja de vida, supe que es periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, que es economista de la Universidad de La Sabana, que hizo su especialización en alta gerencia en la Universidad de los Andes, que es doctor en ciencias políticas y opinión pública de la Externado de Colombia, que trabajó con El País, con El Tiempo, Portafolio, colombiano, y como le dijeron aquí, que ha escrito más de 3.500 editoriales, ensayos. Dije, este personaje y los apellidos son caucanos. ¿Cuál es su relación, doctor, con el Cauca, su relación familiar, social con el Cauca? Yo soy silviano. Yo soy no solamente silviano, sino silviano practicante, es decir, ejerzo, es decir, me gusta venir, mantengo mis cosas en el Cauca, en Silvia, trato de aprovechar cualquier instante que esté en Silvia, pues no puedo ir, a mí no me gusta ir, porque es que me cuesta mucho trabajo regresarme. Entonces sí soy una persona muy comprometida con mis cosas en Silvia y creo que eso es una forma de apostar por su región. Quisiera ayudar y quisiera más cosas, pero pues por circunstancias del trabajo y del tiempo no puedo. Pero sí, en pocas palabras, soy silviano, soy obviamente caucano y muy montañero. Soy completamente montañero. A ver, doctor, yo había preparado una entrevista, pero la respondió toda en esa excelente conferencia que acabamos de tener. Me quedan algunas preguntas por hacerle. Por ejemplo, usted es de lo que propuso una reforma tributaria para este país, sí, con la visión suya de financiar el posconflicto y la implementación de los acuerdos, y se produjo. Yo tendría que hacerle sobre este tema dos preguntas. Primera, el diario La República tiene ese poder de influir en las decisiones políticas y económicas de este país. Y segunda, como se implementó la reforma, entonces está financiado el posconflicto. ¿Es así? Varias cosas. Uno, oiga, lo felicito porque es de las pocas personas que leen los antecedentes para preguntar, es cierto. Yo soy de las personas que lo más fácil cuando uno es periodista es decir, no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, irse lanza en riste contra los impuestos, es una posición populista. Nosotros en La República, particularmente yo desde el aspecto editorial, soy un convencido de que cuando uno paga impuestos puede exigir. Cuando usted paga un predial puede exigir que le tapen los huecos de la calle. Cuando usted paga un predial puede exigir que no hayan vendedores ambulantes enfrente de su casa. Entonces, la esencia de cualquier país, la esencia del desarrollo de cualquier país y de cualquier ciudad bien gestionada es que sus habitantes paguen los impuestos. Eso es un deber. Y creo que la frase se le atribuye a Oscar Wilde, o a quien le atribuyen siempre las frases, y es, mire, hay dos, mejor dicho, cosas ineludibles en la vida: morirse y pagar impuestos. Y en ese orden de ideas, Colombia es un país de necesidades. Colombia es un país donde la gente que tributa es la misma. Es la clase media, los que tenemos unos salarios, los que somos empleados. El resto no pagan impuestos y ganan más plata que nosotros. Los ambulantes, el comercio informal, los que prestan servicios y no pasan factura, esos tipos ganan más plata que los empleados y los impuestos los seguimos pagando. Es muy importante esta reforma tributaria. Más importante va a ser la próxima reforma tributaria, porque cada 24 meses hay una reforma tributaria, pero lo más importante es que nosotros, como pagadores de impuestos, como personas que somos responsables con nuestra sociedad, hagamos auditoría. Entonces nos dijeron que nos subieron el IVA, el 16%, el 19%. ¿Qué está haciendo con esa plata, señor ministro de Hacienda? Dian, ¿qué está haciendo con esa plata? Prometieron la carretera doble calzada Santander de Quilichao, Popayán. ¿Cuándo la arrancan? ¿Cuándo la entregan?
¿quién la está haciendo? Es poder auditar las cosas. Ese poder solamente lo tenemos cuando pagamos impuestos. Y creo que creo que el Cauca en particular va a ser un gran beneficiado del posconflicto. Pero si nuestros gobernantes tienen ojo auditivo, auditor ahí, es decir, están encima de los gobernantes preguntándoles, oiga, ¿por qué no reclama? ¿Qué se hizo esa promesa? ¿Qué hizo las cosas? Entonces, ya está la reforma tributaria, hay plata y hay suficiente dinero para financiar un posconflicto con unas obras y el Cauca lo necesita. Es el gobernante quien tiene que estar con ojo vigilante. Doctor Quijano Velasco, el diario La República prácticamente fue el medio de comunicación que le dio a conocer al mundo la estrategia perversa, digámoslo así, de los mismos para ganar con el no el plebiscito del año pasado sobre los acuerdos de paz. Conociendo al diario La República y lo que usted ha expresado aquí, se salió del esquema, en esa oportunidad del esquema de la especialidad económica, financiera y empresarial para meterse en esto y causar este impacto periodístico tan grande. No, señor, no nos salimos de la especialidad, porque al señor le preguntamos cómo había logrado tal éxito. ¿Cómo logró derrotar el sí? ¿Cómo logró derrotar el gobierno? ¿Cómo logró derrotar los vaticinios y todo lo que habían dicho los medios? Y el cómo logró es qué negocio hizo, cuál fue su estrategia de marketing, cuál fue su campaña. Es decir, es hacerle las preguntas económicas en torno a la derrota del sí. Es un éxito, es una estratega. Él fue el gerente. El doctor Juan Carlos Vélez fue el gerente de una campaña absolutamente exitosa y nos lo contó. Nos contó cómo hicieron la estrategia, cuánto les costó, qué empresas les habían ayudado. Es decir, el tipo presentó la noticia económica de un hecho político. O sea que no nos salimos. A ver, doctor Quijano, usted también nos informó ahorita que el medio de comunicación ahora es propiedad de la organización Arrila Lule, y eso vino una negociación de hace varios años, hasta que se dio, claro. Le queda uno como lector, como ciudadano, con dos inquietudes, se las transmito a usted. La primera, conociendo uno la organización Arrila Lule en su ejercicio social, político en este país económico, ¿no será que de pronto va a transformar la especialidad del medio y lo va a volver más general, abarcando pues como los demás grandes, El Espectador, El Tiempo, Semana? Es decir, que va a dejar de ser tan especializado el diario de La República para ser más generalista. Sería lo primero. Y lo segundo, pienso yo, sobre el conflicto de intereses a un diario económico que se le puede presentar cuando un grupo económico de esa magnitud, que maneja gran parte de la economía de este país, empresas cerveceras y empresas azucareras, la concentración de medios de comunicación que maneja el grupo. ¿Cómo manejar ese conflicto de intereses que obviamente de pronto se van a enfrentar? Seguramente, digamos, los medios de comunicación en Colombia tienen una evolución, como usted lo dice y lo sabe, digamos, La República hace parte de la organización Arrila Lule. Yo soy director del periódico La República hace unos 8 años, había trabajado bastante tiempo con los anteriores dueños y no hay una directriz, digamos, sesgada de cómo manejar la información. Digamos, las directrices que han dado, es totalmente descartable que se vuelva un periódico de información general. Es perder el tiempo, digamos, en un mundo donde el mundo es absolutamente divergente. La gente se tiene que especializar, los medios tienen que especializar en sus cosas. No se puede que un periódico que por 63 años ha sido especializado en economía vuelva a ser general, cuando hay tan buenos medios en Colombia. El periódico El País de Cali, en el caso de esta región, el Colombiano en Medellín, el Heraldo en Barranquilla, El Tiempo, El Espectador, son medios generalistas que cumplen su papel y lo hacen bien.
Y como sabemos un poco de economía, sabemos un poco de negocios, creería que es un suicidio ir a comer donde todos comen. Nosotros somos un periódico, el más antiguo de Iberoamérica, el primero de Colombia, que somos económicos. Abandonar el nicho es un error. Es como si usted hoy en día hiciera una gran estrategia y se lanzara como periódico general, de información general en Colombia. Pues allá la competencia es muy dura y todo eso. Y pierde el nicho. Es un periódico del Cauca, es un periódico con epicentro en Santander de Quilichao, entonces pierde el nicho. Entonces eso se descarta. Que haya un conflicto de intereses, creería yo que cuando uno está, y la organización Ardila es un grupo de medios importante que tiene, digamos, intereses en televisión, en radio, en internet, y ahora en prensa, entre más grande sea usted, son más grandes las responsabilidades y los deberes. Entonces yo creería que eso es algo que la organización no llegó a los medios de comunicación ayer y seguramente maneja muy bien el tema, lo hace muy bien y no le veo que haya... Además la gente no perdona. En la medida de que se cometan esos, la gente en un mundo dominado por redes sociales y todo este tipo de cosas, digamos, no se vería. Yo eso también lo descarto. Listo, doctor. El acuerdo de paz, un cisne negro. Leyó. Bueno, la pregunta, yo le voy a explicar a los televidentes, a los oyentes, a los lectores, pero me nace la pregunta, yo les voy a explicar en qué consiste el ensayo suyo sobre este tema. Pero la respuesta rápida sí es, ¿vamos a seguir en medio cristal o podemos aspirar a llegar a extremista? Mire, contémosle brevemente a la gente que nos oye en sus diferentes, digamos, medios. El cisne negro es una teoría que lanza Nicolás Nassim Taleb, que es un libanés muy interesante. Además lo que pasa es que yo soy un poco nerdo, lo obligaría a estudiarlo. Y él lo que dice es, mire, hay unos hechos en la historia de la humanidad que son cisnes negros, nadie los esperaba y cambia. En el caso de Internet, dice, nadie esperaba Internet y mire, todo el mundo estaba metido en Internet. Entonces a eso se le llama cisne negro. Hasta que descubrieron Australia, todo el mundo creía que los cisnes eran blancos, pero descubrieron un cisne negro y cambió las reglas de juego. Venimos de casi 60 años de conflicto. Entonces los colombianos, usted, los muchachos, nosotros, creemos que debemos vivir con conflicto. Guerrilleros peleando con soldados, tomas, pescas milagrosas, eligiendo gobiernos porque guerreristas, todo ese cuento. Cuando firmamos un proceso de paz, firman un proceso de paz, eso confirma mi teoría de que el proceso de paz para las generaciones venideras es un cisne negro, porque no sabemos vivir en paz. Es más, estamos llamando a gritos que por favor enfrentemos lo que sea y decimos un minuto, cambiemos. Es el advenimiento de un posconflicto. Usted tiene que cambiar el cuento. Yo hoy me puedo ir, es más, puedo ir y trotar entre Silvia y Jambaló, sin miedo a que me secuestren, o por lo menos que hay un compromiso de ese guerrillero que se desmovilizó o que hay un ejército andando esa vía. Yo no veía policías andando en la zona rural de Silvia y Jambaló desde que era niño. Hoy han vuelto los policías a las carreteras. ¿Es un cisne negro? Por supuesto. Y nosotros, los que estamos viviendo en ese momento, tenemos que aceptar que sí hay un cambio. Y es un cambio. Oiga, ya dejemos de hablar de las mismas cosas, cambiemos el chip, cambiemos de discurso. Y para nuestros políticos, ya deje de hacer campaña con la guerra, ya deje de hacer campaña con la guerrilla, que la guerrilla no elija más gobernadores, alcaldes, presidentes. No, eso me parece bien. Hablemos más de otras cosas, de lo que está haciendo usted, de ser emprendedores empresariales, de ser innovadores en las universidades, de ser académicos. Cambiemos el chip. Y si usted me pregunta, porque veo que se lo leyó, yo creo que nosotros sí estamos atravesando, sí debemos identificar el fin del conflicto como un cisne negro, y creería, hay otra teoría que es la posterior y lo invito a que la lea de Taleb, y es el tema de que hay cosas que él le llama la antifragilidad. Hay cosas
que para que se vuelvan muy sólidas hay que maltratarlas. Es como el sinónimo de frágil. Y creo que Colombia tiene que entender que este va a ser el posconflicto va a ser algo convulsivo para salir fortalecidos. Y yo sí creo, soy absolutamente optimista, pero hay que cambiar el chip. Doctor, por último, agradeciéndole esa amabilidad, esa paciencia con usted. El periodismo colombiano, de acuerdo con la ley 1448 de 2011, la ley de víctimas, fue declarado un colectivo víctima del conflicto armado. Se constituyó un Comité Nacional de Periodistas Víctimas, un Comité Nacional de Impulso, pero no se ha logrado esclarecer o concretar cuál es la reparación colectiva, la reparación que necesita el colectivo del periodismo colombiano que tiene que entregar el Estado. Usted se puede imaginar, doctor, escúchame porque estoy poniendo una tarea que lleva un comité 3 años pensándolo, ¿no? ¿Cuál sería la reparación colectiva que el Estado le debe brindar al gremio de periodistas colombianos? Los periodistas somos unos actores sociales con unas responsabilidades muy grandes y es tratar de ser notarios de la realidad y tratar de transmitir las cosas sin intereses. Y en ese orden de ideas, digamos, hubo víctimas y en el periodismo hubo gente que incluso murió en el conflicto, gente que los actores armados los sacaron de sus regiones y creo que sí es válido que deban ser reparados. Pero yo creo que algunos, no conozco la casuística, pero algunos no debe ser reparado de manera individual, debe ser reparada la profesión. Y al ser reparada la profesión, yo no creo que deba haberle plata. Hagan fila que les van a pagar. No quitémonos esa idea. Yo sí creo que tiene que ver con talleres en las regiones, tiene que ver con una suerte de subsidio a medios influyentes, con el enseñarle a las comunidades a hacer una página web, a transmitir sus noticieros, a hacer sus programas comentados, a explotar mejor la radio. Yo creería que esa reparación de víctimas tiene que ver con el desarrollo del periodismo regional y comunitario, que sea algo de calidad y algo robusto. Yo lo veo por ahí, pero yo no veo, si es que no conozco mucho el caso, si es que hay una fila de periodistas esperando que les den un cheque para repararlos, no creo que debería ser por ahí. No es un tema de familias en acción, es un tema de que ojalá el colectivo, el ejercicio del periodismo reciba ayudas, pero a través de programas, de becas, de mandar a todos estos muchachos que son periodistas a que se formen a una universidad en Estados Unidos, que se formen en Bogotá, al de Jambaló mandarlo para Popayán, al de Popayán mandarlo para Bogotá, es decir, una estrategia, un programa más integral en beneficio de la profesión. Siempre me llama la atención obviamente cuando iba de Silvia a Cali, pasaba por Santander, muy dinámico, con mucha problemática, pero es de los municipios del valle geográfico del río Cauca que lo único que tiene es futuro. Es el único pueblo, ya uno lo saben, en Colombia, donde compiten las dos universidades, la del Valle y la del Cauca. Imagínense ese privilegio. Gracias. A usted, muchas gracias.